Escuche atentamente estas palabras de un soldado americano. I never thought I was going to lose this much money, this fast. If you're a large corporate farm, an adjustment period may mean one thing. If you're a small to medium-sized family farmer, it may mean something completely separate. La principal exportación agrícola de Estados Unidos a China son la soya. Ashley Shear de Fox 8 nos muestra el impacto, aquí mismo en el estado de Home. En una entrevista publicada en agriculture.com a inicios de junio de 2025, el agricultor Brian Koch del estado de Kansas compartió: he perdido casi el 80% de mis ingresos solo en los primeros 5 meses de este año. Nunca imaginé que podría perder tanto dinero y tan rápido. Todo un año de trabajo y ahora solo tengo un montón de soya que nadie quiere comprar. Esa declaración amarga ya no es una tragedia individual, es el eco colectivo de millones de personas que están siendo abandonadas en una guerra comercial que jamás eligieron. El 3 de junio de 2025, mientras los medios internacionales estaban distraídos con elecciones y tensiones políticas globales, una sacudida económica silenciosa ocurría en el corazón de Estados Unidos. El sistema de exportación agrícola de cientos de miles de millones de dólares se está desmoronando, pedazo a pedazo. Según el informe de transporte de granos del USDA, actualizado el 30 de mayo de 2025, la acumulación de contenedores llenos de soya en estados agrícolas clave como Iowa, Missouri e Illinois ha alcanzado el límite máximo de almacenamiento, debido a que la cancelación de contratos de exportación en abril y mayo aumentó un 37% en comparación con el año anterior. La cadena logística agrícola está colapsando. Almacenes, camiones y puertos están completamente saturados. El 3 de junio, agricultore.com reportó que grandes puertos como Oregon, Tacoma y Savannah se encuentran en estado crítico, contenedores apilados, sin barcos que los transporten. Un directivo del puerto de Oregón confesó: no hemos visto un volumen de productos agrícolas almacenados tan alto en los últimos 10 años. En bodegas desde Iowa hasta Kansas, la soja y los granos se acumulan, esperando un comprador, pero ese día nunca llega. Contratos cancelados, mercados internacionales cerrando sus puertas y los agricultores estadounidenses cayendo al abismo de una crisis silenciosa, sin explosiones, pero que arde y consume lentamente a un sector agrícola que alguna vez fue el orgullo nacional. Esto no es un accidente, es la consecuencia directa de políticas arancelarias unilaterales, del enfoque Estados Unidos primero, impulsado por el presidente Trump. Desde los campos interminables de Kansas hasta las granjas en las llanuras de Texas, el sorgo alguna vez fue el cultivo dorado, un grano resistente a la sequía y considerado la clave para las exportaciones agrícolas hacia China. Solo en el año 2024, Pekín importó más de 1,4 millones de toneladas de sorgo estadounidense, solo en los primeros 2 meses del año, pero al entrar en 2025, esa cifra se desplomó a menos de 78.000 toneladas, una caída vertical del 94%. Y sin señales de recuperación, los agricultores estadounidenses no se equivocaron al sembrar ese cultivo. Hicieron exactamente lo que cualquier economista del libre mercado recomendaría: producir según la demanda. Pero cuando esa demanda es estrangulada no por desastres naturales, sino por decretos arancelarios y castigos políticos entre dos superpotencias, ellos se convierten en las primeras víctimas y las más silenciadas. Los contenedores de sorgo ahora están inmóviles en el puerto de Houston, sin destino. Los campos que antes eran considerados centros de rentabilidad estable para la agricultura estadounidense ahora se han convertido en zonas de pérdidas. Buscaron cambiar el cultivo de maíz, otros buscaron contratos de etanol a nivel nacional, pero nada puede reemplazar los miles de millones de dólares que solían llegar desde China. Esto no es un ajuste de mercado, es una eliminación deliberada y la primera campanada en la sinfonía del colapso agrícola de Estados Unidos. Pero el sorgo no es el único frente en crisis. En las llanuras de Dakota del Norte, Montana, y a lo largo de todo el cinturón triguero del centro de Estados Unidos, se desarrolla un escenario aún más amargo. El mundo no solo está comprando menos, está cancelando contratos ya firmados. En la semana que terminó el 22 de mayo del 2025, los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos revelaron un fenómeno sin precedente en la historia moderna.
las exportaciones de trigo entraron en un estado de contratos negativos, es decir, se cancelaron más pedidos de los que se firmaron, desde Filipinas a Corea del Sur, incluso compradores anónimos en África, todos están dándole la espalda al trigo estadounidense, no por la calidad, sino por el costo y la política. Rusia lo vende más barato, Australia entrega más rápido, Europa del Este es más flexible. En esta competencia despiadada por dominar las cadenas de suministro globales, Estados Unidos se ha convertido en la última opción. Claro, lento e impredecible. Para muchos agricultores, el trigo de la temporada otoño-invierno fue sembrado el año pasado, bajo contratos que parecían seguros, pero ahora los compradores han desaparecido. Los hilos están llenos y los precios no se mueven. Algunos esperan un milagro, otros han comenzado a liquidar sus cosechas con desesperación, pero todos saben la misma verdad brutal. Cuando el mundo ya no quiere comprarte, no hay argumento que pueda salvar tu sustento, por más duro que trabajes. El 4 de marzo de 2025, según Reuters, China suspendió los permisos de importación de soya a 3 compañías estadounidenses: CHS Inc., Louis Droxy Company and Green Merchandising LLC y EGT. La razón oficial fue la detección de ergot, cornezuelo del centeno, y residuos de productos químicos utilizados para tratar semillas en varios cargamentos de soya procedentes de Estados Unidos. Al mismo tiempo se cancelaron todos los pedidos de madera en bruto y se impusieron nuevos aranceles de entre el 10% y el 20%, a más de 21.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses, desde soya, trigo y carne hasta algodón. En teoría fue una medida técnica, pero todos entienden la realidad. Se trató de una represalia política cuidadosamente calculada. De todos los productos atacados, ninguno sufrió tanto como la soja. China solía consumir más de la mitad de las exportaciones de soya estadounidense, y no existe ningún mercado alternativo de ese tamaño. Cuando los permisos fueron revocados, cuando cientos de contenedores fueron rechazados en los puertos de Qingdao y Shanghái, los almacenes en Illinois, Iowa y otros estados agrícolas comenzaron a saturarse. La soya no es solo, no se puede almacenar indefinidamente, y cuando el precio cae, la última esperanza se tritura junto con la semilla sobrante. Brasil ocupó el brasío de inmediato. Argentina empezó nuevas negociaciones. Mientras tanto, los agricultores estadounidenses, aquellos que recibieron promesas de protección frente a las turbulencias del mercado global, fueron los primeros en ser abandonados. No pueden vender, no pueden recuperar capital, no pueden reinvertir. En menos de una semana, el precio de la soya cayó un 11%. Las existencias aumentaron un 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Las cooperativas agrícolas informaron niveles de almacenamiento récord en toda la historia. Y lo más alarmante es esto: nadie sabe cuándo, o si alguna vez, ese mercado volverá. Para los productores de soya estadounidenses, el golpe de Pekín no fue una reacción, fue una sentencia. Si la soya fue el golpe a las raíces, la industria cárnica está presenciando el estrangulamiento final. En Nebraska, Georgia y Wisconsin, los grandes mataderos operan bajo una angustia extrema. Los permisos de exportación hacia China, que durante años se renovaban automáticamente, ahora están en un estado de espera y evaluación, y el tiempo no juega a su favor. Hasta principios de junio de 2025, casi 2/3 de las plantas procesadoras de carne en Estados Unidos registradas para exportar a China están en riesgo de ser eliminadas del sistema de aprobación. En una industria tan sensible como la de carne fresca, res, cerdo, aves, un solo día de retraso puede significar la pérdida total del cargamento. La situación se agrava aún más en los puertos. En Shanghái, docenas de contenedores con carne estadounidense han sido retenidos para inspección adicional. Algunos han sido redirigidos, otros rechazados sin explicaciones. Las empresas de transporte lo describen como un nivel de riesgo inaceptable. Nadie quiere apostar millones de dólares en cargamentos que pueden ser bloqueados en cualquier momento. Para la granja ganadera estadounidense, esto es una catástrofe. El ganado criado específicamente para clientes chinos no puede redirigirse al mercado local. Cerdos y pollos procesados no pueden venderse en reversa sin destruir toda la cadena de precio. Una cadena de miles de millones de dólares, desde el campo, pasando por las plantas hasta el puerto, está al borde de la parálisis.
no por falta de producto, sino por falta de salida. En una cadena de suministro agrícola, cuando un eslabón se atasca, todo lo que está detrás deja de moverse. Pero en Estados Unidos, en el año 2025, no es solo un eslabón el que se está rompiendo, es todo el sistema el que enfrenta el riesgo de parálisis total. Desde la raíz hasta la punta. En el puerto de Oregón, el volumen de exportación de productos agrícolas en comparación con el año anterior. En Tacoma, la disminución es del 28%. Desde Los Ángeles hasta Savannah, antiguos puntos nevrálgicos que conectaban los campos estadounidenses con el mundo, hoy solo se escuchan silbatos de barcos que no parten, anunciando un congelamiento logístico sin precedente. Cuando los productos no pueden exportarse, los camiones dejan de circular. Cuando los camiones se detienen, las plantas de empaque cancelan turno. Cuando las líneas de producción se apagan, los agricultores ya no tienen dónde enviar sus cosechas, ni dinero para reinvertir. Y cuando el flujo de capital se corta, todo un ecosistema, desde el crédito agrícola hasta los servicios logísticos rurales, comienza a fracturarse. En Kansas, un agricultor almacena sorgo en contenedores de plástico improvisado, porque los hilos están llenos y los compradores chinos han desaparecido. En Montana, una cooperativa triguera ha despedido a casi la mitad de su personal. Tras la cancelación masiva de contratos, en Iowa, una planta procesadora de carne ha eliminado el turno nocturno, porque los pedidos internacionales se han evaporado. Y en Missouri, un productor de soya resumió la crisis con una frase helada: estamos cultivando comida para un mundo que ya no quiere comprarnos. Hubo un tiempo en que Estados Unidos era una superpotencia agrícola insustituible. En la década de 1980, Estados Unidos controlaba más del 80% de las exportaciones mundiales de soya y más del 40% del mercado global de trigo. Esas cifras no eran solo estadísticas, eran símbolos de un orden global en el que Estados Unidos ocupaba el centro de la cadena de suministro alimentaria del planeta. Pero hoy, ese orden se está derrumbando. Hasta mediados de 2025, la cuota de mercado de la soja estadounidense ha caído por debajo del 30%. En el caso del trigo, la situación es aún más drástica. Solo queda un 11%. Brasil ha superado a Estados Unidos, tanto en producción como en exportaciones de soya. Rusia, antes considerada la periferia agrícola del mundo, ahora es el rey del trigo, mientras Vietnam, una pequeña nación del sudeste asiático, está expandiéndose silenciosamente sus exportaciones de arroz y carne de cerdo hacia mercados que alguna vez fueron considerados el patio trasero de Estados Unidos. Pero el problema no radica solo en los costos o la productividad, se trata de confianza. Los grandes importadores ya no ven a Estados Unidos como un socio confiable. Ven a un Washington donde las políticas cambian con cada administración, donde los decretos comerciales se revocan con un simple tuit, donde una licencia de exportación puede congelarse por puro cálculo político. Y en un mundo cada vez más incierto, lo que los mercados necesitan no es poder, sino consistencia. Cuando Estados Unidos pierde eso, no solo pierde contratos, pierde posición y lo peor de todo es que pierde la confianza. El precio de los fertilizantes se ha disparado debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones provenientes de Canadá. Los costos del combustible siguen subiendo por la inestabilidad geopolítica. Las maquinarias agrícolas escasean, los créditos están siendo restringidos, mientras los precios de los productos del campo caen en picado. El panorama actual ya no es una simple desaceleración localizada, es el síntoma de una crisis estructural en pleno desarrollo. Quienes lograron sobrevivir al impacto de la pandemia de 2020, quienes resistieron sequías e inflación, hoy están siendo derribados por algo más destructivo que cualquier desastre natural: una política impredecible. Los subsidios federales están atrapados en luchas partidistas en el Congreso, los paquetes de ayuda de emergencia no llegan a tiempo y los seguros agrícolas no cubren los daños causados porque las guerras comerciales no cubren los daños causados por guerras comerciales. Lo que está ocurriendo hoy, con contenedores atascados, campos abandonados y cooperativas en quiebra, no es distinto a lo que Estados Unidos ya vivió en los años 80. En aquel entonces fue la deuda tóxica y la inflación. Hoy es la pérdida de mercados, confianza y de competitividad. Pero el resultado final sigue siendo el mismo: granjas embargadas, pueblos rurales convertidos en tierras fantasma,
y nuevas generaciones que abandonan la tierra que sus familias cultivaron por décadas. Cuando un agricultor pierde un contrato, Estados Unidos no solo pierde unas cuantas toneladas de productos, pierde un eslabón vital en un ecosistema de supervivencia. La pérdida de una granja arrastra a decenas de trabajadores, a cientos de proveedores y borra silenciosamente a toda una comunidad rural del mapa económico. Si el gobierno insiste en elegir el camino del enfrentamiento en lugar del diálogo, la pregunta ya no será ¿cómo sobreviven los agricultores estadounidenses?, sino ¿qué le queda a Estados Unidos cuando quienes alimentan a esta nación ya no pueden sobrevivir en su propia tierra? Déjame tu opinión en los comentarios, comparte este vídeo por WhatsApp y deja un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!